Hoy estamos, queridos amigos, como les comenté, con el profesor Oscar Silva. Oscar es profesor, investigador y consultor en ecohidrología y cambio climático en cuencas hidrográficas y sistemas de cultivos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, acá en Maracay. Oscar, bueno, ha hecho una parte en su agenda para compartir con nosotros hoy en el programa. Ellos el día viernes tienen un curso que va a ser en horario matutino a partir de las 9 de la mañana sobre el impacto del cambio climático sobre los cultivos en Venezuela, el enfoque, métodos y avances de resultados para tratar de paliar un poquito este cambio climático, sobre todo acá en el país. Oscar, qué placer que estés con nosotros hoy en la Colina Máster. Bienvenido. Sí, Cosimo William, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí. Superando un poco el impacto que uno va caminando por la calle y te invitan a un programa de radio. Eso se agradece sobremanera y demuestra del interés que tiene. Ok, sí, un saludo a toda la audiencia máster en la vecindad de Guárico, de Carabobo y de mucho más allá. Espero que la estén pasando bien y que, bueno, lo mejor para todos. Fíjate, Oscar, es importantísimo, nos encanta servir como ventana, como tribuna a todo lo que se está haciendo en la academia a nivel nacional, en las distintas instituciones universitarias, en las universidades del país. En la UCB Campus Maracay hay mucha investigación, hay reactivación de muchos programas y es importante que la gente sepa, pero nosotros particularmente en el caso que nos ocupa hoy, hablamos un poquito del cambio climático. ¿Pudieras tú definir para toda la gente maravillosa que nos escucha por los distintos medios qué es el cambio climático? Sí, seguro, es sencillo, el concepto es muy claro. Cambio climático es simplemente variaciones en el valor de los elementos climáticos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si la temperatura durante 30 años fue de 22 grados en promedio, estoy inventando, seguramente con las proyecciones que se están haciendo ahorita de cambio climático, ese promedio de 30 años, que era ese valor, en los próximos 30 años a lo mejor va a ser 2 o 3 grados más alto. Igual puede pasar con la lluvia. ¿Okay? Entonces simplemente el cambio climático es cambio en las estadísticas, por ejemplo, el promedio de los elementos climáticos a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de la definición de escenarios de cambio climático, ¿a qué nos referimos? Bien interesante y la pregunta es bien pertinente. El cambio climático es incierto. Los científicos, los investigadores, no están totalmente seguros de lo que va a ocurrir, pero eso no implica que tengamos que tomar previsiones desde un principio, desde ya. No vamos a esperar a que el cambio climático ocurra, nos perjudique y ya no podamos hacer nada porque es tarde. ¿Qué plantean los escenarios climáticos en este caso? A través de metodologías con base en matemática, física, química y biológica, se han desarrollado una serie de modelos que estiman cómo va a ser el clima en el futuro, dentro de 20, 30, 50, 100 años, según se prevea o en varios escenarios de cómo la sociedad se va a desarrollar en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global, que es parte básica en lo que es el cambio climático. ¿Qué son los escenarios? Es eso, es plantearnos a futuro cómo van a ser las condiciones climáticas del futuro, suponiendo que de aquí a ese futuro hubo una trayectoria socioeconómica que perjudicó o benefició o no fue tan mala para el incremento o la variación de la temperatura y de los otros elementos climáticos. Ahora, cuando hablamos de efecto invernadero, está relacionado de manera estrecha con el cambio climático. Claro, el cambio climático se debe fundamentalmente es producto del efecto invernadero. Hay que aclarar, el cambio climático tiene un componente natural
El clima siempre cambia. Recordemos las glaciaciones. Recordemos que a veces cuando hay niños, las temperaturas son de tal tipo y las lluvias de tal tipo, y cuando hay niña, lo complementario y contrario. Pero eso no implica de por sí mismo un cambio climático. El clima es oscilante. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el efecto invernadero? Que esas oscilaciones se van haciendo más extremas y los valores climáticos van cambiando consistentemente a lo largo de la evolución del tiempo. Por ejemplo, está claro en el mundo que las temperaturas tienden a aumentar consistentemente en todos los escenarios. Ahora, la precipitación no. La precipitación es mucho más compleja. Con precipitación puede ser que en algunos sitios aumente, en algunos sitios disminuya, en algunos sitios siga siendo más oscilante, pero con mayor intensidad. No está muy claro. Eso es parte de los escenarios. El escenario te responde la pregunta: ¿qué pasaría si el clima que tenemos dentro de cierto periodo de años se comporta y va a ser de cierta manera? Ya conociendo eso es un gran avance, porque con esa información podemos evaluar qué pasará con los cultivos, qué pasará con las cuencas hidrográficas y qué pasará con otras actividades imprescindibles del ser humano. Esa sería la caracterización de los escenarios. Exactamente. Cuando ya tienes los elementos, puedes caracterizar cada escenario. Exactamente. Los escenarios se caracterizan según los valores que tomen los elementos climáticos, según se planteó como premisa cómo iba a cambiar el clima. Es decir, para poner un ejemplo sencillo, si suponemos que la humanidad no hace nada por controlar los gases de efecto invernadero, vamos a tener un escenario de tal manera, con más temperatura, con mayor oscilaciones en las lluvias, que si la humanidad se plantea las medidas mínimas o las medidas necesarias para el control del efecto invernadero, ahí tendremos entonces menor aumento de la temperatura y menores oscilaciones en los valores de lluvia. ¿Qué actividades humanas contribuyen más a producir esos gases de efecto invernadero? Principalmente la quema de combustibles fósiles, ese es lo principal. Si el mundo no controla la emisión de combustibles fósiles, es decir, lo que viene de la gasolina principalmente, el diésel, es bien difícil que tengamos escenarios relativamente optimistas en cuanto al escenario, o si lo comparamos con el escenario de mantener la historia como va, basada en el desarrollo en cuanto al uso de combustibles fósiles. A mí me llamó mucho la atención, Oscar, una medición que se hizo cuando ya había transcurrido aproximadamente un trimestre en pandemia, que se detuvo prácticamente todo lo que era el parque automotor, se suspendieron los vuelos, no zarpaban los barcos, en fin. Y parece que esa medición arrojó un parámetro importantísimo en lo que fue la disminución de esos gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Tú recuerdas esa medición, ese fenómeno? Exactamente fue así. Durante la pandemia, debido a la recesión de las actividades productivas humanas, a la recesión del transporte humano también, obviamente la emisión de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles bajó a niveles increíbles. Hubo mucho optimismo en cuanto a eso, a pesar de toda la tragedia que significó la pandemia. Esto suena contradictorio, pero a nivel climático hubo cierto optimismo en cuanto a este efecto, pero no, obviamente el efecto fue meramente instantáneo y temporal, porque una vez que se retomaron otra vez las actividades comunes, cambió el parámetro. La sociedad, otra vez se volvió a la misma tasa de emisión de gases de efecto invernadero. Fíjate, te saluda Carelia Rosales, excelente la participación del profesor. Johan Vivas también te envía Gracias. Un fuerte abrazo. Rosa Monroy también se conecta por acá. Marlene Alejo nos escribe desde los Estados Unidos. La familia Rivas en Orlando también, qué interesante lo que habla sobre el cambio climático. Ahora, volviendo acá al país, ¿cómo se evalúa ese cambio climático sobre los cultivos autóctonos criollos venezolanos? Ok, bueno, como hablábamos hace un ratico, esto es poleo al curso, pero me parece interesantísima la pregunta. Un pequeño spoiler. Que está bien porque un abrebocas. Así ampliamos la audiencia de todos estos enfoques. La evaluación de cultivos tenemos que hacerla a través de medios de formulación matemática
sobre base física, química y biológica, porque obviamente no tenemos la bola de cristal para saber cómo va a ser el clima en el futuro. Entonces, basado en escenarios característicos a futuro, con modelos de simulación de cultivos y con modelos de simulación de cuencas hidrográficas, sustituimos los datos históricos climáticos por los datos estimados a futuro. Eso nos va a dar entonces la respuesta de los cultivos y de las cuencas hidrográficas según hayamos planteado cada uno de esos escenarios futuros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos este escenario donde la temperatura va a aumentar significativamente y al mismo tiempo va a disminuir la precipitación? Eso es lo peor que pudiera pasar, tanto en cultivos como en cuencas hidrográficas, pero tenemos también escenarios plausibles o admisibles en donde sí aumenta la temperatura, pero también al mismo tiempo aumenta la precipitación. Fíjate que responder esto mentalmente es difícil. Porque claro, tiene que hacer el cálculo. Porque son muchas cosas. ¿Se apoyan esos cálculos ahora, Oscar, con la inteligencia artificial? ¿La están utilizando? Sí. Hay sistemas basados en inteligencia artificial que definen estas combinaciones y dan lineamientos. No te resuelven el cálculo, ni te resuelven la evaluación del escenario, pero te dan lineamientos de cómo tendrías que enfocarlo y ayuda muchísimo, ayuda mucho. Por acá preguntan, bueno, está la señora Coromoto también en sintonía, Abraham Escorihuela en sintonía, Javier Rodríguez en sintonía, gracias por comunicarse, están disfrutando del programa. Hay una pregunta que realizan bien interesante, ¿cuáles cultivos son más susceptibles al cambio climático en Venezuela? Ok, según nuestros resultados, en nuestro escenario, y aclaro, menos mal que introdujiste el tema escenario, porque me das todo el permiso para hablar en estos términos. Según los escenarios que hemos evaluado para el periodo 2041-2060, que es el periodo crítico. Primero, claro, ¿por qué nos gusta ese escenario, ese periodo? Porque en ese periodo las personas que se están formando hoy y que están comenzando su vida profesional o están iniciándose como gestores ambientales, de aquí a esa época van a ser los gobernantes, van a ser los gerentes de las empresas, van a ser los directores de las investigaciones de las instituciones científicas. Entonces, para ese escenario, que se justifica el punto de vista socioeconómico, por lo que acabo de explicar o comentar, se esperaría que, por ejemplo, los cultivos de frijol y de soya sean los más susceptibles. Estos cultivos son muy susceptibles a la pérdida de flores y por lo tanto de frutos y semillas por efecto de incremento y oscilaciones de la temperatura. En segundo lugar, podemos meter a cultivos como el maíz, que también se van a ver afectados sensiblemente, pero en menor proporción. ¿Okay? Y tenemos casos como la caña de azúcar, en donde o no se van a afectar o donde van a mejorar los rendimientos. Esa era otra pregunta que nos hacían en la suposición inversa o en la predicción inversa, ¿cuáles son los que menos se afectan o que aguantarían más la pela del cambio climático? Los cultivos de caña de azúcar y de arroz bajo aguantan riego, más. Aguantan más y van a aumentar en cierta posibilidad el rendimiento. Pero con caña de azúcar hay que tener mucho cuidado. Puede ser que el rendimiento de caña de azúcar, el rendimiento biológico de biomasa, por ejemplo, aumente, pero también la experiencia da que la caña de azúcar, para concentrar el azúcar, debe mantener ciertos límites y diferencias de temperatura. Si esa temperatura aumenta, puede ser que aumentemos la cantidad de biomasa, pero tenemos una gran cantidad de biomasa con menor concentración de azúcares, lo cual no tiene ningún sentido práctico. Entonces, hablan también de que los cultivos, algunos pudieran protegerse con edificaciones o espacios hechos para tal fin, ¿no? Que claro, eso sería costosísimo porque hay que contar la cantidad de hectáreas para la cantidad de cultivos necesarios para producir esos alimentos para un país, para varios países, para un continente. Pero ellos hablan también de cómo proteger las cuencas hidrográficas, porque si las cuencas hidrográficas no hay manera de tenerla como controlada, ¿no? Sí, claro, con los cultivos, obviamente hay cultivos que por su pequeña escala de manejo
pueden ser manejados en interacciones protegidas, creando condiciones artificiales óptimas para el cultivo. Pero imagínense cultivos donde son 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas. Es Muy pensable. difícil. Yo creo que es imposible, no es admisible desde el punto de vista económico y ecológico. Hay unas consideraciones ecológicas también de estas interacciones de protección que hay que tomarlas en cuenta. ¿Okay? ¿Qué recomendarías para que la gente aporte su granito de arena desde su metro cuadrado? Bueno, Que pudiera aportar, a veces hay actividades que parecen insignificantes, pero que sumadas o elevadas a la enésima potencia de un planeta entero pudieran contribuir de alguna manera a paliar un poquito el efecto invernadero del cambio climático. en términos generales, la sociedad tendría que adaptarse a un menor uso de combustibles fósiles. Camina más, anda en bicicleta. No está muy claro lo de los carros eléctricos, porque también la producción de electricidad a distancia puede tener sus efectos ecológicos adversos. Pero sí, cualquier actividad que mitigue la emisión de dióxido de carbono y sus equivalentes en efecto invernadero es positiva para la mitigación del cambio climático y hay mucho lo que se puede hacer. Ahora, el ciudadano común puede hacer cosas muy sencillas, como eso, evitar el consumo innecesario o el uso innecesario del vehículo, o evitar el consumo innecesario de aparatos enchufados sin que se estén usando. Luces que están encendidas y no se está utilizando. Exactamente, utilizar aparatos ahorradores, que bueno, que a lo mejor lo que hace uno individualmente es muy poco, pero si sumamos eso en millones de personas, algún efecto importante va a tener. En agricultura la cosa es distinta, es mucho más concreta. Por ejemplo, si partimos del principio que las temperaturas están aumentando, la única manera de que los cultivos se adapten al cambio climático es con mejoramiento genético en función de buscar plantas que toleren mejor las altas temperaturas. Abro un paréntesis, en algunas de las pruebas que hemos hecho muy complejas con simulación, se nos ha dado que, por ejemplo, aunque algunos cultivos como el maíz se riegue, como la limitante es la temperatura, no vale de mucho que el cultivo se riegue, porque el problema viene por la temperatura. Entonces tiene que haber todo un plan armónico entre lo que es el Estado, las instituciones privadas, los investigadores y científicos y los estudiantes que se están formando, para que se cree todo un equipo y toda una infraestructura en pro del mejoramiento genético de los cultivos en favor de hacerlos más adaptables a la temperatura, a los niveles más altos de temperatura. Por ejemplo, no es lo único, ¿ok? Los productores igualmente, cualquier práctica que conserve la calidad del suelo o de la tierra en general, es una práctica que va a ser favorable para la resistencia del cultivo y para la mitigación del cambio climático. Pero aclaro, por ejemplo, la siembra directa. La siembra directa trae una gran cantidad de beneficios en el suelo, en el balance hídrico, pero no protege al cultivo en contra de los impactos del cambio climático. Pero si ese cultivo tiene buen suelo, buena agua, buen balance hídrico por efecto de la siembra directa, obviamente ese cultivo está en mayor capacidad de resistir y adaptarse con resiliencia a los cambios climáticos que se están estimando. Por acá dicen, escribe Pedro González, en relación a lo que es la producción de carne bovina. Dice que también lo que contribuye negativamente el criar pues el ganado bovino a gran escala para lo que es el efecto invernadero por los gases que se producen en este proceso de cría del ganado como tal. ¿Qué pudieras tú decirle a él? Es cierto y está demostrado. Uno, dentro de los sectores agropecuarios, agrícolas y pecuarios, es la ganadería uno de los que más emite, de los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero por el metano, por la expulsión del metano. Ahí hay que tener cuidado, porque tampoco podemos decir que para controlar el cambio climático tenemos que acabar con la ganadería, porque la ganadería es una de las principales fuentes de proteína para la sociedad humana. Hay que tener un balance. Claro, siempre hay que tener un equilibrio. Exactamente, hay que llegar a un equilibrio entre las desventajas y las necesidades de cada sistema.
Oscar, tus coordenadas para compartir con la audiencia, si alguien quiere escribirte, tienes Instagram, Ok, X. mi correo electrónico siempre está dispuesto, oscarsilvae@gmail.com y mi Instagram es oscarasilvae en Instagram. Todo el que quiera saber más, bueno, puede ir el día viernes a la universidad y allá en el auditorio le dan la información correspondiente para este curso que va de 9 a 1, ¿no? De 9 de la mañana a 1 de la tarde. El que vamos a exponer, a presentar ante un público amplio de profesores, investigadores y estudiantes los resultados que hemos ido obteniendo en esta serie de proyectos de evaluación del impacto del cambio climático en cultivos. En otra próxima oportunidad haremos lo propio con cuencas hidrográficas, pero vamos por parte. Ahorita comenzamos con cultivos, que es lo que tenemos más avanzado y creemos que es la prioridad ahorita de conocimiento que puede tener la Facultad de Agronomía. Para que la gente conozca un poquito más Exactamente. acerca del tema. 1 millón de gracias. Hemos conversado, queridos amigos, con Oscar Silva, profesor investigador y consultor en ecohidrología y cambio climático en cuencas hidrográficas y sistemas de cultivos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, y que por supuesto me comentaba Oscar antes de iniciar nuestra interacción acá en la Colina Máster, que muchísimos profesores de la UCB en el campus Maracay se han activado de manera extraordinaria y bueno, ya están trabajando con el área de las abejas, la miel, están trabajando, como lo han escuchado de la propia voz de Oscar, con todas las cuencas hidrográficas, con lo que es el cambio climático, los cultivos. Hay mucha investigación y es importante que la gente sepa pues lo que todos estos profesores y toda esta gente maravillosa está haciendo. Gracias, Oscar, por estar con nosotros hoy.